Hola, mi nombre es Caterine Montoya Velázquez, mi compañera María Cristina Franco Quintero y yo desarrollamos un proyecto que tiene por nombre Transmediando Prácticas de Lectura Crítica. Este proyecto se realiza en dos instituciones educativas de Antioquia, en la Institución Educativa El Progreso, que está ubicada en el Carmen de Viboral, y en la Institución Educativa Padre Roberto Arroyave Vélez, que está ubicada en San Pedro de los Milagros. Bueno, este proyecto inicia precisamente por la preocupación y por los intereses en común de mi compañera y yo, que si bien están en dos instituciones educativas diferentes, digamos que nosotras sabíamos que ambas experiencias nos podían complementar. Entonces nos damos cuenta que nuestros compañeros en diferentes jornadas pedagógicas, como lo es el día E y demás, manifiestan que los estudiantes tienen debilidades al momento de leer críticamente o que no les gusta leer. Es allí donde nosotras nos preguntamos y decimos, bueno, ¿será cierto eso? ¿Será que los estudiantes no leen? Y empezamos a indagar y nos damos cuenta que los estudiantes sí leen, que lo hacen todo el tiempo cuando revisan sus medios sociales, que lo hacen cuando entran a su correo electrónico, cuando revisan su mensajería instantánea y que además se encuentran, digamos que, atraídos por las historias que hay en los cómics, en los videojuegos, y es allí donde nosotros empezamos a situar la lectura crítica desde un enfoque sociocultural, como lo plantea Casani, que no es solamente decodificar la prosa, sino también recuperar, digamos que esos implícitos y entender que tanto autores como lectores se encuentran inmersos en un contexto histórico, que tienen unas culturas, unas costumbres y que eso va a determinar la manera en la que leen, lo que leen y las interpretaciones que hacen de lo mismo. Allí también entonces empezamos a comprender, como lo plantea Feinholz, que la lectura ya no se encuentra sujeta únicamente a lo impreso ni a lo tradicional. Entonces entendemos que la escuela no puede ser ajena a esto. Y es allí también donde nosotros encontramos en las narrativas transmedia esa posibilidad, entendiendo que las narrativas transmedia nos permiten desarrollar diferentes relatos, desarrollar un relato a través de diferentes medios y plataformas, y donde el rol del lector pasa a ser de un rol pasivo a uno mucho más activo. Entonces encontramos en las narrativas transmedia ese eje articulador entre los intereses de los estudiantes, que para nosotros era tan importante, y las prácticas de lectura crítica. Nosotros entonces allí nos planteamos un objetivo pues en este proyecto, que es analizar de qué manera una propuesta de formación apoyada en la exploración y creación de narrativas transmedia desarrolla prácticas de lectura crítica en estudiantes de la media de estas dos instituciones educativas, y es precisamente ellos, nuestros personajes principales o nuestra población, que son los estudiantes de la media de ambas instituciones. Entonces contamos con la presencia de 40 estudiantes por institución aproximadamente en el desarrollo de este proyecto, es decir, un total de 80. Ya en tiempos de pandemia, pues porque el proyecto también fue desarrollado en la pandemia, pues tenemos una reducción de la población, aproximadamente 20 estudiantes por institución, porque no todos los estudiantes contaban pues como con las herramientas, la conectividad, pero para nosotros fue muy importante seguir adelante con este proyecto, incluso pues teniendo esa dificultad como lo es una pandemia. Entonces mi compañera María Cristina les va a mostrar a continuación, digamos, como todo el proceso, cómo se hizo, cómo se desarrolló y de qué manera entonces nosotros logramos desarrollar prácticas de lectura crítica a través de las narrativas transmedia. Y como les decía ahora, pasamos de tener un rol pasivo en la lectura a uno mucho más activo. Hola, mi nombre es María Cristina. Les voy a contar entonces cómo se da este proceso de la creación de las narrativas transmedia. San Pedro, Tierra del Encanto, y El Carmen, una historia por contar. Estas se realizan a través de 11 talleres de 2 horas aproximadamente cada uno en el área de lengua castellana. Lo primero que necesitábamos era identificar sobre qué queríamos contar historias. Como los estudiantes decían que se sentían identificados con relatos sobre su municipio, se les propone entonces realizar una cartografía social para identificar en ella aquellos elementos sobre los cuales se pudieran contar historias en diferentes formatos y plataformas. En esta cartografía los estudiantes identificaron aspectos como la economía, los personajes, los mitos y los lugares representativos de su municipio. Además, ellos decían que estas se podían contar muchas historias ya que formaban parte de su cotidianidad. Es así entonces como se decide realizar una narrativa transmedia de no ficción, donde los estudiantes podían contar sus propias vivencias, tal como lo plantea Ruiz 2014. Se dio inicio entonces al proceso de creación de las narrativas transmedia San Pedro, Tierra del Encanto, y El Carmen, una historia por contar. Para esto los estudiantes eligieron como primer formato la fotografía, con la cual querían mostrar lugares que eran importantes en su municipio, discutir y hablar sobre ellos, sobre la historia que contaban estos lugares, permitiéndoles asumir una mirada diferente, reconfigurar sus prácticas, confrontar sus experiencias con las de otros y por ende ampliar el significado de esos lugares, promoviendo lo que plantea Freire, la lectura del mundo. Posteriormente
decidieron hablar sobre la economía de los municipios, para lo que eligieron como formato el video. Hicieron entrevistas a familiares y conocidos que desarrollaban aquellas actividades económicas que eran importantes, posibilitando visibilizar aquellas prácticas socioculturales, hacer lectura de la cotidianidad y aprender de la experiencia de los habitantes. Posteriormente, los estudiantes eligieron el podcast para hablar de aquellos mitos, historias, leyendas o cuentos que se dicen en sus municipios. El podcast fue muy importante, ya que permitía poner el acento en los sonidos y en las emociones derivadas de los efectos sonoros, permitiendo lo que llama Ferrés una participación emotiva en la que se identificaban y se proyectaban. Finalmente, para hablar sobre esos personajes que eran reconocidos o importantes en cada uno de los municipios, los estudiantes eligieron como formato la historieta, ya que esta permitía expresar las principales características que hacían que estos personajes fueran conocidos, permitiendo resaltar el aporte que hacen otras personas a su conocimiento e interpretación del mundo. En tiempos de pandemia se crea el relato central y se eligen y se editan todos los contenidos y se decide en cuáles plataformas se van a publicar. Finalmente, esta creación narrativa nos permite llegar a unas conclusiones, y es que efectivamente es posible desarrollar prácticas de lectura crítica desde el enfoque sociocultural en la medida en que se reconocen los intereses y las cotidianidades de los estudiantes. Además, de este tipo de propuestas aportan al desarrollo institucional, poniendo en diálogo los lineamientos del MEN y las prácticas cotidianas e intereses de los estudiantes. Y por otro lado, las posibilidades de las narrativas transmedia en el entorno educativo son muy amplias, entendiendo que estas permiten el trabajo desde diferentes áreas, ya que tienen en cuenta aspectos como los relatos, la estética, las TIC, la creatividad, la participación y el trabajo colaborativo. Este es el trabajo realizado por los estudiantes. Muchas gracias por su atención.